Emmanuel Macron recibe en París a una veintena de líderes europeos para una cumbre en ayuda de Ucrania. En el centro de las discusiones estará la entrega de armamento a Kiev en un momento crítico de la guerra. Tenemos reporte. El Parlamento de Hungría ratificó la adhesión de Suecia a la OTAN. De esta forma, Budapest despejó finalmente el camino para que el país nórdico se una a la alianza mientras la guerra hace estragos en Ucrania. Y el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina presentó su renuncia ante el presidente Mahmoud Abbas, dimisión que podría allanar el camino para posibles reformas dentro de la organización y que recibiría apoyo de Occidente. Bienvenidos nuevamente a un bloque informativo en France 24. Es un gusto estar con ustedes actualizándolos. Abrimos en Francia, donde se desarrolla una cumbre precedida por el presidente Emmanuel Macron junto a una veintena de líderes europeos para hablar sobre el desarrollo de la guerra en Ucrania y la posible entrega de armas en apoyo a Kiev. Desde París, nuestra periodista Natalia Ruiz nos entrega más detalles respecto de las primeras declaraciones del mandatario galo. Muy buenas tardes. Pues ante prácticamente 25 líderes, principalmente líderes europeos, Emmanuel Macron abrió esta importante reunión diciendo que aquello que está en juego en Ucrania no es solamente el futuro de ese país, sino el futuro de todos los países. También recalcó que en las últimas semanas y en los últimos meses Rusia ha venido endureciendo aún más su posición, que sea en el frente de guerra, pero también en sus diferentes tipos de ataques, entre ellos, por ejemplo, la persecución contra sus opositores políticos, algo que se ha saldado por la muerte de Alexei Navalny la semana pasada. Ataques también a varios países europeos a través del ciberespacio, la difusión igualmente de noticias falsas, por ejemplo. En todo caso, ante esto, lo que ha pedido Emmanuel Macron es que se necesita un sobresalto, se necesita un nuevo despertar y un nuevo moverse por parte de los aliados que están aquí reunidos en esta tarde aquí en París. Todo esto desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de estrategia, también habrá que discutir lo que tiene que ver con presupuesto. Así que estos son algunos de los puntos preliminares que dio Emmanuel Macron a la apertura de esta reunión. Vamos ahora a la guerra de Ucrania. Las autoridades de la localidad de Sumy, en la región de Kharkiv, en el este del país, anunciaron que al menos 2 personas murieron por ataques rusos. Una casa y un edificio cercano han quedado dañados. Según las autoridades de Ucrania, este lunes Rusia ha lanzado 7 misiles y 14 drones no tripulados contra esta región y la de Dnipro. Al tiempo, los militares ucranianos confirmaron un nuevo avance ruso al anunciar su retirada de la aldea de Lastochkin, unos kilómetros al oeste de Avdiivka, en el frente oriental. Y en sintonía con la guerra, Hungría finalmente ratificó la adhesión de Suecia a la OTAN. Después de meses de atraso, el Parlamento húngaro dio el sí a la incorporación de Estocolmo a la Alianza de Defensa, lo que ampliaría el número de miembros a 32, fortaleciendo la presencia del bloque en la lucha contra Rusia. Desde Bruselas, nuestra periodista Esther Herrera nos entrega más detalles. La OTAN dará próximamente la bienvenida a su socio número 32 después del voto del Parlamento húngaro, después de casi 2 años de que Suecia pidiera la adhesión a la alianza. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dado la bienvenida al que será el nuevo miembro de la Alianza Atlántica. Asegura que la alianza ahora estará más fuerte y más unida. Después de que Turquía diera su visto bueno a la entrada de Suecia a finales de enero, solo faltaba Hungría, una lentitud que en cualquier caso empezaba ya a inquietar y a poner nerviosos a muchos socios, incluidos Estados Unidos, que había advertido que la paciencia no era infinita. Después de la ratificación de Hungría, Suecia ahora tendrá que colocar el documento de adhesión en el Departamento de Estado de Estados Unidos y tras ello se celebrará una ceremonia en que se alzará la bandera de Suecia junto con el resto de socios, algo que se espera que se pueda producir en los próximos días, aunque aún no hay ninguna fecha concreta. Suecia y Finlandia dieron un enorme viraje en su política exterior cuando pidieron la adhesión a la OTAN hace casi 2 años, después de que estallara la guerra en Ucrania, un paso considerado histórico justo cuando pronto se van a cumplir 75 años desde la fundación de la OTAN.
Continuamos en Cisjordania. Allí el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina presentó este lunes su dimisión en bloque al presidente Mahmoud Abbas. El primer ministro Mohamed Shtayyeh declaró que con esta renuncia buscan permitir la formación de un amplio consenso tras el que ha denominado como un genocidio contra el pueblo palestino. Abbas aceptó la dimisión y pidió a los integrantes de su gabinete permanecer en sus cargos de forma interina hasta la conformación de un nuevo gobierno. Veamos más en el siguiente informe. Fue jefe del gobierno palestino durante casi 5 años. Mohamed Shtayyeh, de 66 años, dimitió. El lunes presentó su renuncia al presidente Mahmoud Abbas. Su marcha se produce en un momento en que se están llevando a cabo negociaciones tras bastidores para reformar la dirección política palestina después de la guerra en Gaza. La próxima etapa requiere nuevas medidas gubernamentales y políticas que tengan en cuenta la nueva realidad en la Franja de Gaza. Conversaciones sobre la unidad nacional y la urgente necesidad de un consenso interpalestino basado en una norma nacional, con amplia representación y unidad basado en la extensión del poder de la autoridad a toda Palestina. Algunos observadores ven la dimisión de Mohamed Shtayyeh como una concesión a los estadounidenses e indirectamente a los israelíes. El primer ministro dimitido se había manifestado en varias ocasiones a favor de un gobierno de unidad con Hamas, que según Mohamed Shtayyeh forma parte del paisaje político palestino. Desde 2007, Hamas está en el poder en la Franja de Gaza, mientras que la Cisjordania ocupada está en manos del Fatah. Dos entidades rivales que se reunirán en Moscú en un momento en que los países de la región y las cancillerías occidentales piden una autoridad palestina reformada. En los últimos meses, voces palestinas han pedido la dimisión del presidente Mahmoud Abbas, acusado de impotencia ante la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Bien, y continuando con la guerra en Israel, cientos de personas se manifestaron en contra de los beneficios de comunidades judías ultraortodoxas que los exime de prestar el servicio militar obligatorio. La Corte Suprema empezó a escuchar argumentos sobre este tema que podría tener consecuencias políticas, ya que los partidos ultraortodoxos son un socio clave de la coalición del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. El informe es de Samuel Salgado. Cientos de personas cortaron la calle frente a la Corte Suprema en Jerusalén para exigir igualdad de condiciones en el reclutamiento del ejército. El máximo tribunal de justicia inició este lunes las audiencias para escuchar las peticiones en contra de una resolución que permite a hombres ultraortodoxos evitar el servicio militar obligatorio para que se dediquen a estudios religiosos. No habrá más discriminación entre sangre y sangre. Lo que no fue es lo que será. El Estado de Israel no puede seguir cargando sobre sus espaldas a todo un sector de 63.000 soldados potenciales que no se alistan. La guerra en la Franja de Gaza ha puesto presión sobre la cuestión del servicio militar en Israel, que es obligatorio tanto para hombres como para mujeres. Creemos que todo ciudadano tiene el deber de servir en el ejército, especialmente en aquellos días en que nos enfrentamos a una guerra en Israel. Lo que pedimos es igualdad en la carga del servicio militar. El reclutamiento de judíos ultraortodoxos es fuente de división política y fue uno de los debates centrales de las elecciones legislativas de 2020, en las que Benjamin Netanyahu pudo armar gobierno gracias a una coalición compuesta justamente por partidos ultraortodoxos. En marzo, el Parlamento tiene previsto discutir una nueva legislación que, de ser aprobada, anularía dichas exenciones para los estudiantes ultraortodoxos y los obligaría a prestar servicio militar, lo que podría generar tensión con figuras del gabinete de Netanyahu como Itamar Ben-Gavir, fundamentalista judío y ministro de Seguridad. Entre tanto, en otro frente del conflicto sigue el cruce de ataques entre Israel y Hezbollah. A primeras horas del lunes, el ejército israelí llevó a cabo un ataque en el este del Líbano, acabando con la vida de 2 líderes de la milicia islamista. El bombardeo ocurrió en la llanura de Bekaa y se trata de la primera vez que el ejército israelí bombardea el este del país desde el inicio de la guerra del 7 de octubre. No obstante, horas después, Hezbollah respondió con el lanzamiento de cerca de 60 cohetes contra un cuartel militar israelí.
El enemigo cree que puede recuperar su posición ampliando sus ataques, como los dirigidos contra Baalbek y algunas otras áreas, porque cree que está compensando lo que le sucedió esta mañana a manos de los héroes de la resistencia que derribaron el orgullo de sus drones con misiles. La resistencia encontrará una respuesta adecuada a esta expansión de los ataques. Es un compromiso y una promesa. Vamos ahora a revisar el desarrollo de las protestas de agricultores en Europa. Mientras los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reunieron en Bruselas para discutir las medidas de la Comisión Europea para modificar y simplificar la política agrícola común, la capital belga estuvo paralizada por cientos de agricultores que expresaron su frustración por las regulaciones en materia de agricultura. La ira también llegó a España, donde miles de agricultores volvieron a tomarse las calles de Madrid. Gabriel Colchen nos cuenta más. Bruselas se encuentra otra vez en el centro del descontento de los agricultores. Mientras se reunían los ministros de Agricultura de los 27, la capital belga está bloqueada por cerca de 1000 tractores. La policía usó cañones de agua para apagar los incendios en las calles y hubo confrontaciones entre fuerzas del orden y manifestantes. Hoy estamos aquí de nuevo en Bruselas como agricultores porque la Unión Europea no escucha nuestras demandas. Nuestras demandas son ingresos justos. No vivimos de nuestro trabajo, producimos los alimentos y no nos ganamos la vida. ¿Por qué? Por los acuerdos de libre comercio, por la desregulación, porque los precios están por debajo de los costos de producción. Los agricultores rechazan lo que dicen es una competencia desleal con los productos que provienen de fuera de la UE, las reglas medioambientales y las normas burocráticas. También piden el fin de las negociaciones con el Mercosur. En España, las calles de la capital se llenaron de miles de agricultores. Los manifestantes, llamados a reunirse por 3 de los principales sindicatos, acudieron desde varias ciudades del país. Sostuvieron pancartas con mensajes como «Nuestro fin será vuestra hambre» o «Necesitamos seguros agrarios que cubran los costos de producción». A mí un kilo de tomate me cuesta 60 céntimos criarle. Cuando le traen de Marruecos por 10 céntimos, un tío de Marruecos cobra 3 euros y aquí me cuesta un tío 80 euros un día. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra eso? Es inviable. Claro, luego el consumidor va a comprar, tú pides un kilo de tomate, 1,50. No, tomate de Marruecos a 99, que lo puedes ver aquí en cualquier frutería de Madrid. Los agricultores españoles protestan desde hace un mes y aún no han recibido una respuesta satisfactoria por parte de su gobierno o de la Unión Europea. Y continuamos este recorrido por las protestas de los agricultores europeos ahora en Polonia. Ahí los manifestantes que protestan contra la normativa de la Unión Europea y las importaciones de alimentos baratos procedentes de Ucrania bloquearon un paso fronterizo entre Polonia y Alemania. Los agricultores polacos tienen prevista una masiva convocatoria para este martes en Varsovia, donde solidarizan con las exigencias de los trabajadores del agro del resto del viejo continente. Y cerramos este bloque en Barcelona, donde se desarrolla la feria anual de tecnología móvil más importante del mundo, el Mobile World Congress. Este año la agenda de la conferencia está marcada por la red 5G, la inteligencia artificial, el desarrollo sostenible, entre otros importantes temas. Y desde Barcelona, nuestra corresponsal Elise Gassengel nos amplía. Nueva edición del Mobile World Congress aquí en Barcelona y como cada año pues se presenta aquí novedades del sector de la tecnología, pero ya no solo una tecnología aplicada al mundo de los smartphones. De hecho, según la cifra oficial, el 60%, la mayoría de los productos que se presentan aquí ya no tienen relación con la telefonía. De hecho, pudimos ver, por ejemplo, el prototipo de un coche volador, también otros coches, esta vez eléctricos y conectados, de la marca Xiaomi o también de la marca Renault, y también se vieron pues muchos drones y muchos robots que están destinados tanto al sector del ocio como de la industria o de la seguridad. Pero obviamente también se presentaron muchos smartphones como el de Motorola, que tiene una pantalla totalmente plegable, y ordenadores como el de Lenovo, que tiene una pantalla transparente, pero la palabra de la que
todo el mundo habla hoy, la tecnología estrella de este salón es sin duda la inteligencia artificial. Esta tecnología está en todos los sectores y también llegó a la política. De hecho, ayer Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, anunció en la cena inaugural de este salón de la telefonía pues que iban a crear en España un modelo de lenguaje de inteligencia artificial entrenado en español, una iniciativa que también tiene previsión de llegar al mercado latinoamericano. Un montón de novedades entonces desde Barcelona y así cerramos este bloque informativo. Continúe con nosotros, ya regresamos con más noticias.